Y en todo caso, pues bueno, no necesariamente una conclusión, porque la idea es que a partir de esto puedan generarse mucho más cosas, pero sí en qué se centró, digamos, la discusión en cada uno de sus equipos. Y entonces esta representante, con la idea de, bueno, sería la del equipo. Como que nos fuimos a tres partes principalmente, aunque hicimos una selección, ¿no? Pero vimos una cuestión sobre la mundialización de cómo nos lleva a una crisis de la civilización, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la mundialización, y hay en esta mundialización una manipulación sobre las culturas para que pierdan sus propias visiones de lo local y de sus pensamientos, para que nuevamente haga explotación los recursos. Entonces nosotros planteamos el rescate, que debe haber un rescate de estos pensamientos, pero que tampoco es tan sencillo, ¿no? O sea, esta misma influencia de que se pierdan los saberes locales, bueno, impide que también se puedan conocer en algún momento dado, y sobre todo esta cuestión del saber local no es nada más decir conozco una planta que me va a curar alguna enfermedad, sino que hay atrás toda una serie de identificación con el espacio. Esa vinculación de los nombres hace una diferencia. Ese fue el primer paso en el método que utilizamos. El siguiente paso fue conocer las diferentes representaciones mentales que teníamos sobre estos significados. ¿Qué significaba para cada quien la civilización y cómo lo habíamos vivido? Cada quien cómo lo entendía. Y de ahí fue que sacamos esta conclusión, este resultado de ideas que nos abrió el panorama para seguir como interesados en conocer. Entonces, bueno, les voy a enseñar la tablita. Que igual no ven, pero eso se les imagina. La tablita es esta. Aquí arriba está un círculo que es la crisis. Ese es el resultado, el punto actual en el que nos encontramos y que tenemos que analizar
abordamos. Al final de cuentas, lo que estamos tratando es de romper justamente con parte de esta idea de la separación de las disciplinas científicas. Entonces no se trata de decir que hay muchos educadores ambientales desde la perspectiva de la ciencia, desde la perspectiva del conocimiento, sino que hay mucho por construir a partir tanto de las cosas similares, que de alguna manera pensamos, como también la posibilidad de construir cosas a partir de las diferencias. No todos pensamos lo mismo sobre ciertas cosas y eso también nos da la posibilidad de enriquecernos. Entonces me pareció supremamente acertada esta opción que nos da también la compañera, que nos sugiere en el momento en que dice, bueno, al interior del equipo no nos conocíamos, entonces empezamos por conocer.